Muy bien, en este video vamos a desarrollar el tema de proceso de inclusión educativa y laboral, entendiendo la discapacidad y la diversidad cultural. Como una introducción al tema, es importante mencionar que el término inclusión se ha convertido en una palabra común, de uso común en diferentes ámbitos del desarrollo de la humanidad. La urgencia de comprender la diversidad y la inclusión aumenta en proporción directa a la existencia de desacuerdos y conflictos. Esto quiere decir en aquellos ambientes, en aquellos contextos en que la brecha social, física, económica, pudiera ser un factor determinante en las oportunidades para la mayoría de personas. De esta forma, los retos que actualmente presenta la sociedad del conocimiento definitivamente demandan la inclusión de todos los individuos, participando de manera colaborativa, es decir, tanto los gobiernos como la sociedad civil y cada uno desde nuestra área de influencia, contribuir para resolver los problemas del contexto. En esta idea, la educación inclusiva no se refiere a cómo se educa a un grupo especial de alumnos, sino definitivamente en cómo se educa a todos. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante, que ha sido como el principal problema cuando se comenzó a hablar de estos términos. Se pretendía atender de manera especial a aquel grupo de personas que presentaban alguna diferencia, alguna discapacidad, y no a manera de educación global, a todo un grupo, por ejemplo, de educandos. Entonces, cuando hablamos de inclusión, la palabra proviene del latín inclusionis, que considera que es la actitud, las tendencias, las políticas que buscan incluir a todas las personas dentro de la sociedad para que se desarrollen. En este punto, la palabra inclusión no habla de diferencias, habla de un mismo derecho para todos. Vamos a comenzar partiendo del subtema inclusión educativa. Cuando escuchamos o leemos la palabra inclusión educativa, la mayoría de las personas instantáneamente lo relacionan con la educación especial o con alguna discapacidad, porque es lo que ha prevalecido a lo largo de la historia. Y las funciones que se han hecho al respecto o las acciones van orientadas a personas que necesitan un tipo de educación especial, pero como lo vamos a ver a lo largo de este video, eso no es inclusión. Este concepto de pensar que cuando hablamos de inclusión estamos hablando de una persona o un grupo que presenta una discapacidad partió del modelo médico, con una visión patológica de las diferencias, principalmente de los aspectos cognitivos. En este punto, cuando se empezó a estudiar la inteligencia y la capacidad mental, se empezaron a manifestar diferencias entre coeficiente intelectual y personas que quizás por cuestiones congénitas o cuestiones hereditarias tenían una discapacidad intelectual. Fue así como se comenzó a plantear la idea de poder atender de manera especial a este grupo de personas, pero en ese tiempo no se hablaba de inclusión. Entonces, cuando hablamos de inclusión en este tiempo, tenemos que romper la idea estigmatizada que la inclusión aplica a personas que tienen, por ejemplo, discapacidad intelectual o discapacidad física. El término inclusión atañe a situaciones que van desde causas genéticas, genético-hereditarias, por ejemplo, como puede ser una discapacidad transmitida de padres a hijos, una de las mayores causas de discapacidad intelectual en el mundo, por ejemplo, estamos hablando del síndrome de Down. Cuando hablamos de causas o situaciones congénitas, son aquella discapacidad con la que el individuo nace, pero que no depende de factores hereditarios o genéticos. Es decir, que más bien es producto de alteraciones durante la gestación. Aquí hablamos de situaciones o de causas prenatales o perinatales al momento del nacimiento que no tienen una implicación genética, sino que son por accidentes, por descuidos, por uso de drogas de la madre, por exposición a tóxicos, por ejemplo. Y cuando hablamos de una situación que requiere inclusión, también podríamos hablar de una diferencia o de una discapacidad que puede ser adquirida, producida después del nacimiento,
por distintas enfermedades o por accidentes como laborales, deportivos, de tránsito o ser víctimas de la violencia. Entonces, tanto la situación de discapacidad de una persona puede ser permanente como puede ser temporal. Y aquí el punto de que la inclusión sea un concepto amplio, constante, permanente y que aplique a todos los contextos. Muy bien, entonces, ¿cómo fue que surgió este interés por hablar de diferencias, de integración, de discapacidad, hasta llegar a lo que es hoy en día el término inclusión? A lo largo de la historia se ha documentado aproximadamente en los años 60 que padres de familias de hijos con necesidades educativas especiales y algunas organizaciones pugnaron por el derecho a una educación de calidad, por la no segregación, porque muchos de estos niños recibían una educación escasa, eran apartados de la escolarización normal o de la escolarización habitual, donde todos los niños pues llegaban a los centros de educación, y por una escolarización donde no se crearan centros especiales, sino que se integraran a la educación regular. Esto con la finalidad de evitar la discriminación o el estigma que estas personas pudieran recibir y que ya lo estaban recibiendo en aquella época. Entonces, a partir de ese tiempo hasta el día de hoy, hay ciertos conceptos que han ido evolucionando, como podría ser el principio de normalización. En un inicio, muchas de las personas que presentaban discapacidad eran rechazadas abierta y directamente, hasta pasar a un principio de normalización, donde de alguna manera se entendía que algunas personas por diversas causas podrían tener alguna diferencia o algún tipo de discapacidad. El concepto de normalizar esta situación pasó al concepto de integración, donde se hablaba de la integración educativa, de integrar a las personas con discapacidad a la sociedad, hasta llegar al día de hoy, que el término que se usa de manera más amplia es la inclusión. Estos conceptos han sido claves importantes para debatir, defender, proponer y delinear ciertas acciones a seguir, con el fin de que todas las personas, y aquí cuando hablamos de inclusión es todas las personas, no solo aquellas que presentan alguna diferencia, sino que todas las personas, sin distinción de raza, de credo, de nivel económico, de discapacidad o cualquier diferencia, tengan los mismos derechos sociales, educativos, de salud, seguridad, laborales y políticos. Entonces, cuando se hablaba en aquel entonces de integración, seguimos observando ciertas limitaciones basadas en el modelo médico, en diagnósticos de enfermedades, en diagnóstico de discapacidades. Posteriormente, el interés se volcó hacia, como se los decía anteriormente, el nuevo concepto que es la inclusión, que básicamente es un modelo social que se basa en la aceptación de la diversidad y en el reconocimiento que es la escuela y la sociedad la que debe adaptarse a las personas y no a la inversa. Entonces, vamos a ver las diferencias entre estos dos últimos conceptos que aún al día de hoy tienden a confundirse. Cuando hablamos de integración, pues sí se hablaba de una normalización, aceptación hasta cierto punto de las personas que tenían diferencias, pero era como adaptar al sujeto al sistema, es decir, ver cómo podemos integrar a una persona, digamos, con un autismo leve, por ejemplo, o a una persona con un impedimento físico o de movilidad, cómo podía esa persona ser integrada al sistema. Entonces pasaba de una normalización a una integración de la persona al sistema, pero a la vez era como una sectorización, pues se les aislaba o se les ponía como en lugares especiales, entre comillas, y pasó, y era un enfoque como exclusivo, porque sí había una exclusividad, era como las personas con discapacidad que estamos integrando y los demás. Entonces, era básicamente como identificar ciertas necesidades que la persona tuviera, viendo como si esto fuera algo deficiente en la persona y como acondicionar un área para esa persona. Cuando vemos el término inclusión, es un término que tiene una base más fundamentada en los derechos humanos, es decir, todos tienen derecho a ser educados.
está más basada en principios reguladores que tienen que ver con equidad, igualdad, cooperación, comunidad, respeto, reconocimiento y valoración de la diversidad. Si ustedes lo ven, es muchísimo más amplio porque tiene un enfoque más participativo y sistémico, orientado a mejorar la calidad de vida de un todo y no de un segmento o de un grupo representativo de lo que se conocía antes como discapacidad. Entonces, en este sentido, y cuando hablamos de inclusión educativa, también es importante hablar de inclusión laboral. ¿Qué significa? Es el empleo integrado en las empresas normalizadas, por así decirlo, es decir, cualquier empresa, donde las personas tienen exactamente las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que cualquier otra persona sin discapacidad. Entonces, para impulsar la inclusión laboral, las empresas, tanto públicas como privadas, están en la obligación de adecuar los puestos de trabajo, hablando de adecuación en cuanto a espacios como infraestructura, ayuda técnica, escenarios y ambientes en donde se van a desenvolver dichas personas, tengan o no discapacidad. No se trata de crear zonas para discapacidad, sino que todo el ambiente esté acondicionado para que sea que una persona sin discapacidad entre a laborar como otra con alguna diferencia o alguna discapacidad puede hacerlo sin que sienta que se creó un espacio especial para él. Entonces es responsabilidad de las empresas desarrollar las buenas prácticas inclusivas. En este contexto que estamos, en esta época de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, el teletrabajo ha significado una oportunidad para la inclusión laboral. Lamentablemente se tuvieron que dar estas condiciones sociales mundiales para poder, digamos que aperturar estos espacios, cuando debieron hacer espacios que tendrían que haber estado desde antes. Muy bien, entonces, hablando de educación educativa, de inclusión laboral, también es importante hablar de dos términos que engloba la palabra, valga la redundancia, inclusión. Hablamos de inclusión cultural, es decir, incluir todas las culturas sin marginar a ninguna, y esto es especialmente relevante en un país como en el que yo vivo, que es Guatemala, un país multiétnico, multicultural, plurilingüe, donde todavía aún se ven discriminación por el origen étnico de las personas. Entonces, la inclusión cultural habla de no discriminar a ninguna persona por su raza o por su origen. Y la inclusión social se incluye en los distintos grupos de personas sin discriminar por clase social, género o características particulares de ese grupo. Entonces, el término inclusión es bastante amplio, aplica al entorno educativo, al entorno laboral, al entorno cultural y social. Muy bien, vamos a hacer entonces, para ir cerrando este video, un planteamiento actualizado del tema. Sí es necesario confrontar y mencionar que a pesar de que los avances generados en los últimos años han sido, digamos que moderadamente significativos, hay centros educativos, hay empresas, hay áreas sociales que están practicando una cultura inclusiva, aún todavía al día de hoy, en el año 2021, pesa mucho para la persona y para poder alcanzar todo su potencial el lugar donde nace, el grupo social al que pertenece, el género o la raza a la hora de acceder a las oportunidades que toda sociedad que se considere inclusiva debe generar para sus ciudadanos. Entonces, según la OEA, el continente americano no es el continente más pobre, pero sin duda es el más desigual, y ahí es donde radica el problema. En los últimos años, el crecimiento del discurso, de la narrativa, digamos, alrededor del tema de inclusión educativa, no ha parado de crecer. Esto ha sido tema de discusión en foros políticos, en foros académicos. Sin embargo, es evidente el estancamiento que sucede al llevar esas divulgaciones a la práctica. Es necesario hablar, pero aún es más necesario actuar en todos los ámbitos familiares y sociales para informarse acerca de la situación de las personas con discapacidad o diversidad cultural y sus derechos para formar espacios inclusivos
donde se derriben las barreras hacia la accesibilidad. Entonces, es desde una cultura inclusiva que va desde hablar con los niños de que estas diferencias, lejos de ser situaciones que marquen una brecha en las personas, todos tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. Entonces, en todos los ambientes físicos y sociales deberían haber espacios que estén libres y destinados y acondicionados para personas tanto con discapacidad como las que no lo presentan. Y como conclusión, podemos decir que con base a lo anterior, se puede afirmar que para que se manifieste una inclusión educativa, laboral o social, es necesario desarrollar sistemas y escenarios que respondan a la diversidad y en donde se valoren a todas las personas independientemente de sus capacidades diferentes. Y esto solo se puede lograr no hablando hacia las personas con discapacidad, sino al resto, para que no, las personas con discapacidad no son ni más ni menos especiales, ni más ni menos importantes. Y esa cultura se comienza a insertar o a introyectar en la mente de quienes son más jóvenes, quienes pueden de verdad generar un cambio en los próximos años. Muy bien, entonces nos vamos a quedar aquí con este tema.